Un día de la nada los monstruos invadieron todo el planeta. El pánico fue total. La gente huía de bestias que levantaban coches. Las ciudades caían y con ellas una enigmática estructura apareció. Surgió de la nada. Un helicóptero de noticias sobrevolaba la zona. El reportero avisaba que no mostraba actividad y el ejército vigilaba. Mantenían el ojo sobre esa mole que parecía una montaña con ventanas. Apareció con los monstruos sembrando la ansiedad entre la gente. Esta cadena de sucesos paranormales. Aquella montaña que surgió era en realidad una torre con entradas y salidas por todas partes. Su interior refulgía con una luz morada. Fue el primer choque entre la torre tutorial y la humanidad. Esta torre invocaba a humanos. De todo el mundo los arrastraba a su interior sin ningún criterio. Ni edad ni género importaban. Dentro estaban obligados a completarla. Formaban equipos, pero la torre era un auténtico infierno. Solo el 20% lograba sobrevivir, pero los que volvían lo hacían con poderes, la única esperanza contra aquellas bestias. 12 años después, 2 monstruos rana fueron partidos por un rayo. Un haz de luz púrpura los cortó por la mitad. El responsable era un joven rubio de ojos claros conocido como un Hunter. La gente vitoreaba su llegada sacando fotos como a una estrella de rock. Tras la torre, los Hunters eran los nuevos ídolos de la humanidad. Siendo Hunter podías tener la fama y la fortuna de una celebridad. La gente corriente soñaba con ser uno de ellos. Una nueva era nacía. Una donde los Hunters eran el poder de las naciones. Y claro, subieron sus tarifas. Para protegerse del gobierno no tardaron en formar sus propias organizaciones. Nacieron los gremios. Estos pactaron con los gobiernos volviéndose parte de la sociedad. Incluso salían en programas de tele, como Conociendo a los Hunters, un show sobre sus vidas, y hoy tenían a 3 líderes de gremios. El primero, Su Wan-han del gremio, GGO, un tipo de pelo castaño, y una mirada que te calaba. La segunda, la jefa de Orange, Su Hyung-lee, una mujer de pelo azul y mirada serena. El tercero, el líder del gremio, Su Sej-yeon-kim, un guaperas de ojos rojos. El programa se basaba en la popularidad y desde luego la tenía. La semana pasada, gracias al público, alcanzó una cuota de audiencia del 35,7%. La presentadora les preguntó por un jugador avanzado que vive en el tutorial. Los líderes se tensaron, pero ella insistió. ¿Sabían quién era Su Wan-han? Rompió el hielo. Si hay informes recientes, parece que sigue vivo y coleando. Su Hyung-lee añadió. ¿Y quién no va a saber de quién se trata? Fue el primer jugador en entrar a la torre, estuvo con nosotros. Lleva atrapado ahí dentro 12 años. Sej-yeon-kim sentenció. Es una maldición. No puede irse. Vuelve sin parar al primer piso de la torre, teniendo que empezar de cero una y otra vez. La reportera alucinaba. Un Hunter que ha superado la torre incontables veces, y comentó, imagina entrenar tus habilidades al límite en la torre, y ahora a un hombre que lo ha conseguido, no una sino durante 12 años, se ha vuelto un cazador legendario, o eso dicen los rumores. Cuentan que podría limpiar los 100 pisos en un solo día. Dentro de la torre, la gente corre desesperada pidiendo auxilio con armaduras y espadas, pero hay un tipo que va en ropa de calle y sandalias. La gente sale volando por los aires a su alrededor. Caen sin vida al suelo mientras él, con cara de aburrimiento, ni se inmuta. Se planta frente al jefe del 10º piso, un monstruo demoníaco. Pelo de fuego y cuernos que salen de su frente. Solo la cabeza de Balok es más grande que el propio prota. Imagina el tamaño. Él piensa que si pudiera salir de ahí, sería como mínimo un rango A. En internet la gente no para de flipar. Hablan de este jugador avanzado diciendo que es posible alcanzar el rango A o S al salir de la torre, pero se preguntan de cuál para obtener ese nivel. Un rango S es capaz de reventar montañas solo con usar sus poderes. Un chaval comenta que vio al jugador avanzado mientras subía por la mazmorra. En el piso 72 aparecieron 3 licántropos y él siguió su camino como si nada, derrotándolos él solo. Dicen que incluso pateó a un monstruo del primer piso al 10º. Este hombre lucha contra el jefe final y le patea la cara con una sonrisa. El impacto de su patada es tan brutal que el jefe entierra la barbilla en el suelo. Le vuelve a poner el pie en la cabeza y se pone a gritar preguntando que quién es el jefe aquí. El hombre con una sonrisa malvada dice, esto vale 10 puntos. No, el tipo vale 12. La aniquilación del jefe termina con un último ataque de la sandalia. Mira al jefe en el suelo, mientras desaparece y suspira porque le toca empezar de nuevo. En los últimos 12 años el tiempo para completar la torre ha disminuido. Hay varias torres en el mundo, pero todas tienen la misma temática, y por eso cada vez que nuevos grupos de cazadores la completaban, se encontraban formas más fáciles, se compartían mejores equipos y estrategias para luchar contra los monstruos. Toda esa información se pasó al planeta entero.
Tanto es así que hasta hay récords de quién conquista más rápido la torre tutorial, pero no es tan fácil. Una explosión golpea a varios cazadores a la vez aunque tuvieran conocimiento de sobra sobre cómo conquistarla. Solo unos pocos individuos tuvieron éxito. Un joven en el suelo mira con pánico al monstruo que tiene delante. Al llegar al piso 99, muchos jugadores perdieron la vida contra el jefe. La última prueba fue una masacre. 70 de 95 personas fueron aniquiladas por él. Esta existencia terrorífica cegó las vidas de más de la mitad de los aspirantes. Y esta misma criatura recibe una patada voladora directa a la cabeza. Los participantes ven la cabeza de Balak volar por los aires. El que lo hizo aterriza en el suelo. Con esta van 1349 veces que completa la torre. Se para frente a un portal morado con raíces y suspira hondo. Al parpadear le da la bienvenida a un mensaje. Bienvenido a la torre tutorial. Rumbo a la finalización número 1350. El hombre empieza a reír sin parar hasta que cae al suelo. En esa sala vacía grita maldiciendo a la torre y suplicando volver a casa. Tumbado suspira y abre la ventana de estado. Una pantalla aparece ante sus ojos. Jaen Muk Kim, 26 años y tiene casi todos sus atributos al límite del tutorial. Hace 12 años se enfrentó el mismo jefe de piso. Con un grupo de cazadores y un esfuerzo titánico, lograron matarlo. Habían completado la torre. Felices por fin podían volver a casa. Frente al portal el grupo le agradece. Sin él jamás lo habrían conseguido. Él les dice que no pierdan el contacto. Pero el destino tenía otros planes. Al abrir los ojos de nuevo un mensaje helador, bienvenido a la torre tutorial. La armadura que cubría su cuerpo se había desvanecido. Estaba de vuelta al inicio. Debía superarla de nuevo con otra gente. Un mensaje cruel apareció. Ha sido maldecido por la torre. La frustración se apoderó de él y de su pantalla de estado. Tras negar la cruda realidad, se obsesionó con encontrar una cura para su maldición. Completó la torre en solitario una y otra vez. Fortaleció su cuerpo hasta el extremo. Podía pulverizar montañas de rocas como si fueran de papel, pero era inútil. Cada vez que completaba la torre volvía al primer piso. Nada funcionaba. Durante 5 años probó todos los métodos posibles, pero ninguna salida se abría para él. Desesperado y con el alma rota pensó que jamás saldría de allí. Así que empezó a disfrutarlo a su manera. Se disfrazaba y hablaba con los novatos. Les decía que tenía una misión para ellos actuando como si fuera un personaje del juego. Otras veces jugaba a ser un instructor militar entrenando a los cazadores con una gorra y con ropa que le quitó a un exmilitar que también acabó allí dentro, pero se cansó de tratar con humanos. Ver cómo todos se marchaban le dolía. Escuchar sus historias del mundo exterior solo le traía más tristeza. Se sentía vacío y aburrido. Tirado en el suelo miraba su ventana de atributos sin más. Fue entonces cuando notó un cambio, algo que no había visto en mucho tiempo. Un mensaje apareció. El bucle ha sido eliminado. Se levantó de un salto. Agarró la pantalla con las manos sin poder creer lo que leía. Sus ojos brillaban. Lanzó un grito tan potente que retumbó por toda la maldita torre. Se preparó y de un salto destrozó varios pisos con la pura emoción de volver a casa. Volvemos al programa. La presentadora dice que la conquista más rápida de la torre fue de unos 10 meses. Pregunta si el 18º grupo de cazadores podrá superarlo. Los líderes de gremio dicen que es difícil saberlo. El número de cazadores varía mucho, y hay demasiados factores en juego que pueden alterar el resultado. La fuerza de la unidad es clave, pero también saber qué tipo de ataque es el mejor. Y eso dependerá de sus técnicas. Además, la verdadera prueba empieza ahora. Todo se complica a partir del piso 451. Cada 10 pisos, un jefe de élite. A partir de ahí, la suerte ya no cuenta. Dentro de la torre vemos a un ogro. Uno de esos jefes de alto rango asustado por un terremoto que sacude todo. Frente a él, emergiendo del suelo, aparece nuestro prota con los ojos blancos de pura furia. Atraviesa los pisos de la torre haciéndolos explotar. Las explosiones son brutales, tan fuertes que se pueden ver desde fuera. Finalmente llega al piso 99. Se enfrenta al jefe de nuevo, pero esta vez con una mirada imparable en su rostro. Con la emoción de volver a casa, golpea el pecho del jefe matándolo al instante. Desde el exterior parece que la torre ha sufrido una guerra apocalíptica. Explosiones, grietas y fuego se ven por todas partes. Cerca de la torre, la Asociación de Cazadores de Corea estableció una base de monitoreo. Su objetivo, además de ayudar, es cronometrar cuánto tardan en completarla. 2 hombres miran asustados el portal que se forma diciendo que se ha batido un nuevo récord. Mientras atiende una llamada, el hombre de traje ordena que se preparen para la llegada de los supervivientes. Sin embargo, del portal solo emerge una persona. Caminando con calma, Wam se enfrenta al exterior.
Ve incontables edificios por todas partes y lo único que puede hacer es reír. El hombre de antes aparece. Le felicita por haber superado el tutorial. Nuestro protagonista, alucinado con el mundo, le pregunta al hombre si de verdad ha logrado salir de la torre. Con lágrimas en los ojos grita de pura felicidad. El supervisor busca su nombre en la lista pero no lo encuentra entre los del grupo 18. Revisa todas las listas antiguas hasta llegar al primer tutorial, y allí encuentra su nombre. El hombre se queda en shock mirándolo mientras dice que él es el jugador avanzado Wook Kim, quien sigue saltando de alegría por haber salido y ni siquiera le escucha. El primer invocado a la torre ha escapado oficialmente después de 12 años. Una semana más tarde, una multitud se agolpa para entrar a un edificio. Una reportera informa desde el Centro de Tutoriales de Corea, donde los Hunters del Grupo 18 tendrán su primera evaluación de rango. Este grupo es un caso especial por haber pulverizado el récord mundial en completar la torre, atrayendo la atención de todo el planeta. La reportera añade que circula otro rumor. El jugador avanzado por fin ha salido de la torre. En la sala VIP, los líderes de los gremios se reúnen. Una mujer pregunta si es cierto que ha salido y el otro responde que solo una persona con el nombre de Wam entró en 2006. Ella cree que tendrá el mismo aspecto, ya que en la torre el sueño y el hambre desaparecen deteniendo incluso el envejecimiento. El otro líder se pregunta en qué clase de monstruo se habrá convertido. Justo entonces empieza la evaluación de rango. Los novatos se reúnen con el equipo básico que les han dado, excepto una persona, que está comiendo Doritos al fondo de la sala. El prota, que se ha comido todos los Doritos de la máquina, llama la atención de los demás Hunters. Les pregunta por qué llevan ese equipamiento y un chico le responde que lo repartieron por la mañana y es vital para no suspender la prueba. Él ni se enteró porque estaba durmiendo la mona. La evaluación arranca y todos se ponen serios. Una puerta se abre y son teletransportados. El brillo es tan intenso que hace que el prota entrecierre los ojos preguntándose qué pasará esta vez. Nos presentan el laberinto de evaluación, un enorme edificio metálico. Un grupo de personas se reúne en la puerta. Un hombre de traje les da la bienvenida. El examen será supervisado por él, David, y el Hunter Ang. Añade que la prueba la está viendo el mundo entero. Los Hunters, con su equipo de protección, se preparan algo nerviosos. Al verlos, David les dice que no se pongan así, que esto es un paseo comparado con el tutorial. Mientras David habla, nuestro protagonista bosteza al fondo aburrido. David usa su móvil para presentar la primera prueba. Con un solo clic provoca un estruendo y un leve temblor. Explica que como Hunters vivirán situaciones complicadas y esta será una de ellas. Tras él, varios trozos de hormigón empiezan a moverse a la vez, creando un laberinto, uno lleno de trampas que él mismo describió. Como un paseo, dijo. Pero la realidad es que necesitarán todo su poder para superarlo. La cuenta atrás empieza y los Hunters se preparan. Listos. Al adentrarse, David sonríe al ver a los nuevos aspirantes. Son disciplinados. Cree que darán buenos resultados mientras recuerda sus propios inicios. Entonces el prota se le acerca para hablar. Le pregunta si solo tiene que llegar al otro lado. David lo analiza de arriba a abajo, pensando quién es este tipo. Se pregunta si es un novato y no pilla por qué no lleva el equipo reglamentario. Al ver al prota tan tranquilo, duda que se tome el examen en serio. Cara a cara le pregunta si cree que esto es un juego, y el prota le suelta que mejor le eche la bronca a la marabunta que corre por ahí. David se enciende con la chulería de Wook Kim. A él, en cambio, le impresiona el valor de David. Así que Wook Kim le propone algo. Una apuesta si acaba en menos de 20 segundos, David tendrá que pagarle 100,000. El hombre duda con el orgullo herido cuando el prota le pregunta si tiene miedo, subiendo la apuesta a 1,000,000. Y antes de acabar, el prota ya corre hacia el laberinto y toca uno de sus muros. Alucina con la pasta que puede ganar un Hunter. Piensa que este curro es en realidad la leche. Al verlo preparar un puñetazo, David se pregunta qué demonios va a hacer. Los líderes de gremio en directo también flipan con la escena. Suelta un guantazo con tal fuerza que el muro, sólido y masivo, parece licuarse. El impacto es tan bestial que brilla, desatando una destrucción en cadena. Se gira hacia David y le dice que la salida está al otro lado. Ha creado una salida por la fuerza, ganando. La gente no da crédito a esta locura. No saben ni cómo van a puntuar semejante animalada. Los maestros de gremio que lucharon con él se preguntan si siempre ha sido así. Y como un niño con un caramelo, sale de allí diciendo que ha ganado 1,000,000, pero al ver el estropicio, se preocupa. ¿Le harán pagar a él la factura de la reparación? Mientras en la víspera del examen, la redacción de la revista Live Hunter bulle con rumores sobre el enigmático jugador veterano. Apenas hay datos.
Es una figura del pasado, pero hay un novato Keon Lee que quizás merezca más atención. Lee, un experto en artes marciales tradicionales, es el foco de los periodistas que preparan un artículo. Dudan de la existencia del veterano. Ahora Kang-un Lee, en pleno examen, declara que se convertirá en leyenda mientras se coloca. Mientras otros huyen de un monstruo, él se mantiene firme, listo para el combate. Espada en mano encara el peligro, dispuesto a todo por su sueño. Un maestro de Kendo con un historial de victorias. Lee es el hunter más temible de su grupo. Cree que una primera impresión impactante puede abrirle paso al éxito. Recuerda el ascenso meteórico del prota en la torre, un guerrero imparable que superaba todo. John Lee, testigo de aquello, no entiende cómo fue eclipsado, mientras el prota triunfante proclama su vuelta a casa. Y ahora, en el examen, el joven Lee y los demás flipan con la destrucción causada. Por razones misteriosas, el examen se detiene. Todos deben esperar nuevas órdenes. Tras las cámaras, el equipo de filmación busca imágenes desesperadamente. Las cámaras antes en Jung Lee ignoraron por completo al verdadero prota, que sin querer se convirtió en el centro de atención. El director, al verlo, anuncia emocionado el nacimiento de una nueva estrella. Amargado, Jung Lee observa al prota durmiente mientras los cazadores comentan la explosión sin saber que entre ellos hay un veterano. Sin embargo, Jung ve su oportunidad para recuperar el foco de atención. El comité anuncia el inicio del siguiente examen, despertando a nuestro héroe. Decidido a no ser eclipsado, Jung Lee se dirige al examen disciplinario. Se enfrenta a los monstruos, desenvaina su espada y encara a un ogro. Con piedras mágicas y tecnología punta, el entrenamiento virtual se vuelve un espectáculo. El objetivo: eliminar a cuantos monstruos puedas. Jung Lee demuestra su habilidad eléctrica impresionando a todos. El relámpago que emana de su hoja es increíble. Con la llegada de un prodigio, ejecuta ataques veloces como el rayo, aniquilando a 78 criaturas. Logra la puntuación más alta. Los espectadores que siguen la transmisión comentan que, de no ser por el veterano Lee, sería el campeón indiscutible. Wen pasa a su lado bostezando, indiferente a todo el alboroto. Los maestros de gremio observan con curiosidad para ver cómo le irá. El examen se reanuda. Lee tiene 120 segundos contra hordas holográficas. Los monstruos aparecen a su alrededor y el público mira la pantalla atento. El prota, incluso rodeado, mantiene una calma absoluta. La cuenta atrás termina. Los monstruos se lanzan al ataque, y él, como una bala, revienta el cráneo de una criatura. Sus movimientos son tan rápidos que las cámaras no lo captan. La horda de orcos es eliminada en un instante. Para los observadores es como si se hubiera desvanecido, mientras las cabezas de los monstruos explotan solas. Ni los líderes de gremio pueden seguir sus movimientos. Usa alguna técnica, pero descartan esa idea, pues acaba de salir del tutorial. Viendo la repetición, a cámara lenta, queda claro que simplemente se acerca a los monstruos y los ataca sin esfuerzo, sin usar ninguna habilidad especial. La velocidad y poder del prota dejan aterrados a los maestros de gremio. ¿Qué demonios hizo durante su tiempo en la torre? Al acabarse el tiempo, está rodeado de cadáveres. Mató a 248 monstruos, batiendo el antiguo récord. La gente en internet no para de comentar su hazaña. Algunos creen que usó magia para moverse así. Jung Lee, leyendo esos comentarios, revienta su móvil. Le fastidia que hablen de Kim y no de él. Lleno de rabia, golpea la pared de su habitación. Se esforzó tanto, incluso usando trucos sucios, para mejorar su ranking, y un tipo cualquiera lo supera por completo en la sala de espera. Una mujer le muestra una lista. Él pregunta qué es. Ella explica que es una lista de los gremios que quieren reunirse con él. Esta mujer es la jefa de inteligencia de la Asociación de Cazadores Alice. Ella le dice que muchos gremios están interesados en él por el increíble potencial que ha mostrado. El protagonista echa un vistazo a la lista. Entiende que esta mujer tan importante, él quiere saber qué la trae por aquí. Ella, con aire misterioso, alega motivos personales, además de poder ver en persona al cazador que puso el mundo patas arriba. Y sin rodeos le tienta a unirse al gremio de los Aces, ofreciéndole el contrato. Al unirse al gremio, su remuneración fija sería de nada menos que 10,000 millones. Con esa cifra, él pregunta si Corea está en crisis económica o si la moneda se ha devaluado un montón. Ella le explica la situación. De hecho, la economía ha mejorado una barbaridad, tanto que las tierras donde vivía nuestro prota ahora cuestan unos 1.300 millones. Obviamente, se queda de piedra con la noticia. Las cosas sí que han cambiado. Ella continúa diciendo que el gremio de los herederos está muy interesado y que están dispuestos a pagarle hasta el doble por sus servicios. Él se pregunta si el gobierno estará recomendando algún gremio en particular. Ella dice que fue una petición personal del ojeador del gremio de los herederos.
Añade que no tiene que decidir ahora, pero el prota la interrumpe. Ya lo tiene decidido, no piensa atarse a ningún gremio. Lanza el contrato sobre la mesa. Ella al principio cree que bromea, pero él insiste, imponiendo su idea con firmeza. Tras irse, reflexiona sobre la propuesta. En este mundo nadie regala nada. 10.000 millones no eran por amor al arte. Si aceptaba tendría que trabajar. Y él prefiere estar tirado en la cama con un montón de snacks. El vagabundo odia trabajar y quiere vivir a cuerpo de rey. Una vida cómoda y sin preocupaciones. Ella le pregunta si ya no piensa ser un cazador, pero él le aclara que incluso sin un gremio, hay cazadores que trabajan por su cuenta. Ella le llama arrogante. Aún así le dice que si cambia de opinión que llame al número de la tarjeta. Tumbado en su cama se enfada por haber tardado tanto en enterarse de los cazadores mercenarios. De haberlo sabido no habría perdido el tiempo haciendo el examen de cazador y habría aprovechado para echarse una siesta. Le echa un ojo a la lista de gremios y reconoce varios nombres. 5 días más tarde en un japonés no reconoce a la gente con la que habla. Los 3 maestros de los gremios más famosos de Corea están frente a él. Eran sus viejos compañeros de hace 12 años, Suk, que antes tenía su edad, ahora es un anciano. El tímido de Sen se ha vuelto todo un galán y Swan, que era una niña cabezota de primaria, es prácticamente otra persona. Recuerda cómo Sen solía esconderse tras él haciéndole pasar vergüenza. También recuerda la vez que Swan se meó encima al ver al monstruo del piso. 14. Ella casi lo mata con la mirada, pero está feliz de volver a ver a sus amigos y disfrutar del sushi. ¿Cómo pudo vivir 12 años sin él? Recuerdan el día que capturaron al tritón y él no paraba de tararear. Decía que quería comer sushi. Incluso le cortó la cola para hacerse sashimi. Está claro que en esa torre siempre fue un completo lunático. Sus amigos, al recordar su pasado, dicen que oír sus historias se volvió costumbre. Kim curioso pregunta y descubre que es prácticamente una leyenda. Las cosas que hizo en la torre se comentan en la tele hasta hoy. Esto le deja un poco preocupado. Las ideas que tuvo para matar el tiempo ahora salen por la tele. Se pregunta cuáles serán porque hizo un montón. Muchas de sus hazañas allí daban bastante vergüenza ajena, como la vez que completó la mazmorra con un cosplay de Goblin. Dicen que su mayor leyenda fue derrotar a un jefe mientras se marcaba un baile, o el día que limpió los monstruos usando solo sus pies. Del primer al 10º piso suspira aliviado de que sus peores secretos sigan enterrados allí. Mientras come sushi se excusa diciendo que le apetecía. Sus antiguos compañeros que ya lo veían como un bicho raro, ahora simplemente lo confirman. El prota dice que estar atrapado en esa torre le hizo hacer muchas locuras. Hasta tuvo un discípulo. No recuerda cuándo fue, pero pasó mucho tiempo entre los pisos 50 y 60. Allí encontró a un chaval abandonado en la torre. Justo pensaba en crear un estilo marcial, así que con una capa y una calavera, se presentó ante el crío como un monje misterioso. Y después de eso, empezó a entrenarlo. Le hacía mantener jarras de agua en equilibrio, sobre un pie levantar pesas inhumanas y le decía que concentrara el chakra en el abdomen para romper un pilar. Pero todo era una farsa. Lo único que usaba era fuerza bruta. Ahora, al recordarlo, siente pena por el chaval. Menos mal que llevaba máscara. No quiere ni pensar en encontrárselo. Pregunta qué tal el mundo exterior. De vuelta en casa, tumbado en la cama, abre la ventana de estado. El mensaje del tutorial por fin ha desaparecido. Su edad también ha vuelto a ser 24 como si hubiera perdido 12 años de su vida. Su meta ahora es conseguir dinero y vivir tranquilo hasta el fin de sus días. Pero aunque muchos mensajes se han ido, uno permanece ahí. El que dice, el ciclo infinito ha sido eliminado. Al abrirlo descubre una misión. Le ordena matar a 3 jefes de sus respectivas mazmorras a la vez. Justo entonces le llaman desde fuera. Al abrir el portero le dice que gente del gremio de los herederos ha venido a verle. El protagonista le dice que no le interesa, pero el hombre insiste. Viendo que no pararán, decide dejarles las cosas bien claras y sigue al conserje, hasta donde le espera el reclutador. Allí en el sofá un hombre de traje, con un guardaespaldas detrás aguarda. Kim va directo al grano, diciendo que ya dejó claro que no quería unirse a ningún gremio. El tipo se presenta como Bion Lang, el jefe de recursos humanos, y le pregunta si de verdad cree que puede progresar solo sin un gremio. Le asegura que con ellos no habrá sufrimiento innecesario. Kim capta la indirecta. Le pregunta si han venido a su casa, solo para amenazarle. El guardaespaldas se enfada por su insolencia, pero Bion lo detiene diciéndole que no haga tonterías. Kim conoce bien su gremio. Sabe que son una panda de escoria que ha monopolizado la mitad de las mazmorras de Corea. Lo descubrió hablando con sus ex compañeros. Para entrar a una mazmorra hace falta un permiso.
y el gremio de los herederos acapara el 66% de todas las del país, desde las de rango A, que son perfectas para farmear, hasta las de rango D, buenas para novatos. Básicamente a los demás solo les dejan dos opciones: pagarles un pastizal, o pagas un dineral o te unes al gremio. El segurata golpea la mesa con furia. Intenta asustar a Kim y le insinúa que reconsidere la oferta, ya que si no acepta su vida podría terminar aquí mismo. El tipo lanza la mesa contra la pared. Es un cazador de rango A. Le pregunta al prota si tiene alguna oportunidad contra él con una sonrisa burlona. Sentado en el sofá, Kim se levanta y se quita una chancla. Dice que va a enseñarles buenos modales. El segurata furioso se abalanza, pero de un chanclazo certero lo estampa contra el muro. El otro mira a su colega aterrado mientras el prota se acerca con calma. Piensa que el tipo tiene potencial, pero no es más que un pez grande en una pecera muy pequeña. El guardia que entrenó con el gremio estaba listo para ponerlo de rodillas, o al menos ese era su plan. Ahora incrustado en la pared, ha quedado completamente inconsciente. Su superior no entiende nada. ¿Cómo puede Kim ser tan fuerte y encima sin usar magia? El prota se acerca y le pregunta: ¿sabes qué es lo que más odio? El hombre acorralado está desesperado, y el protagonista continúa: lo que más detesto es que intenten amenazarme. Con una sonrisa maliciosa en el rostro le da una buena tunda. Más tarde esa noche, Kim está en casa de un amigo hablando del incidente. Reconoce que quizás se pasó un poco y que la gente de Eros es implacable con sus venganzas. Pero al prota no le dan ningún miedo. Su amigo le explica que nadie se mete con ellos porque suelen guardar rencor. Amenazan, impiden unirse a gremios y silencian a sus enemigos. Le dice que lo que hizo fue una brutalidad y le ofrece unirse a su gremio. Pero Kim lo rechaza. Ya tiene un plan en mente. Le pregunta si ha oído hablar del laboratorio de Adon. Durante esos 12 años se preguntó por qué fue el único que no pudo escapar. Sus preguntas estaban llenas de ira y resentimiento. ¿Quién fue el culpable? ¿Por qué estuvo encerrado 12 años? Piensa que si desvela esos secretos, encontrará al responsable y le hará sufrir lo mismo que sufrió él. El laboratorio Adon es una mazmorra de rango C. Su jefe es un científico loco. Le encanta experimentar con la gente. Es un buen lugar para novatos. Su amigo no está seguro de que le dejen entrar. Esa mazmorra también es del gremio. Kim, indignado, pregunta si no hay leyes contra el monopolio, pero le explica que el gobierno no tiene tiempo para esos asuntos. Añade que por eso pueden matar gente en las mazmorras sin consecuencias. La policía no puede investigar, lo archivan todo y listo. El prota decide que invadirá el lugar de todos modos. Su amigo lo frena diciendo que vigilan el sitio las 24 horas. Así que decide enfrentarlos cara a cara. Su amigo insiste: no lo hagas. Se convertirá en el enemigo número 1 del gremio. Recordando lo que les hizo a los dos últimos, dice que ya es un poco tarde. En la sede del gremio discuten su expansión por China, Rusia y Japón. Satisfechos con el progreso, aparece Seon-hook, un cazador de rango S y director de la rama coreana del gremio. Dice que el tiempo necesario, expandirse a otros países, da igual siempre que vayan por delante de la competencia. Es como huir de un jefe de mazmorra. No tienes que ser más rápido que él, solo más que tu compañero. Uno de sus empleados viene a entregar el análisis de estado de Haeyoung Kim. Analizando sus movimientos del tutorial, usaron una máquina que mide con precisión el estatus de la gente. Al ver sus stats, queda impresionado. Son absurdamente altas. Pregunta si lograron reclutarlo. Al descubrir que no dice que el gremio está mejor sin él, reclutar a un tipo como el prota sería un gran beneficio para el gremio. Con su habilidad, podría progresar increíblemente en laberintos y mazmorras, pero podría no estar satisfecho e ir a por su puesto de director. Les dice que olviden reclutarlo y que le den una lección. Al salir de la sala, es abordado por un pelirrojo con el pelo recogido. Este hombre dice que tienen problemas en el laboratorio Adon en las montañas Chambo. Una chica joven pide a los guardias de la mazmorra que la dejen entrar a cazar. Le dicen que necesita un ticket y que si tanto necesita cazar, mejor que vaya al laberinto, que es gratis. Él se acerca a la chica, que parece ser una arquera. Pide que la dejen pasar solo por esta vez. Mirándola de cerca, él dice que podría cambiar de opinión si le da su número. Viendo la escena, nuestro protagonista se acerca. El hombre le dice que allí no hay baño, que si necesita ir mejor al bosque. El prota responde que necesita entrar en la mazmorra. El hombre cree que es una broma, pues es un lugar muy peligroso. Kim continúa acercándose. El guardia le dice que si no se va le darán una paliza. Ya sin paciencia, dice que ha esperado demasiado mientras se quita la chancla. Los hombres se quedan confusos mientras el prota los llama.
El tipo piensa que es un loco e intenta echarlo, pero cuando se acerca es golpeado por la chancla del prota volando varios metros. Su amigo se gira para entender qué ha pasado mientras el protagonista se acerca por detrás. Se pasó un poco de fuerza y la chancla explotó. Le dice al tipo que le entregue sus zapatos con una mirada amenazante. Le dice que si no se los da, ahora terminará como el otro. Ahora, calzando unos zapatos que parecen una armadura, dice que son súper ligeros y cómodos. Y es que el tipo pagó 5 millones por la magia de reducción de peso, diciendo que no es un mal tipo, le da sus chanclas. La chica, que estaba allí, dice que se marcha mientras el pobre hombre mira las chanclas reventadas del prota. En la sede de Seúl, Jan Lee le grita a Jinan, preguntando cómo dejó que el prota se fuera así. H se queja de sus gritos y dice que Kim no es alguien a quien se pueda detener. Lo único que pudo hacer fue advertir sobre el gremio del heredero. Recuerdan el tiempo que pasaron en la mazmorra. Normalmente el prota no busca problemas y deja pasar las cosas, pero si alguien le busca, la historia cambia. Todos verán su verdadera y retorcida personalidad. Vemos a Kim echando un vistazo a sus zapatos nuevos mientras sus compañeros dicen que no deberían preocuparse tanto por él. Tras hablar del gremio del heredero, preguntó por su estatus dejando a Young de piedra. Al oírlo, dentro de la mazmorra, Adoran está buscando nuevos sujetos de prueba. Su examen, un grupo de aventureros le observa desde la maleza. Se preguntan qué hacer al gremio de los herederos. No le importa el jefe porque no da muchos beneficios. Ya que están ahí, proponen encargarse de él. Pero la joven del grupo duda que puedan lograrlo con su nivel de habilidad. Investigaron un poco antes de entrar y descubrieron algo clave. El jefe tiene una defensa altísima pero un ataque muy bajo. Si logran agotarlo lo suficiente, podrán derrotarlo. Con determinación, se preparan para el combate pero ven a un hombre acercándose sin más. El grupo alucina. ¿Quién es ese tipo que le planta cara al jefe? Hace 12 años, sus compañeros descubrieron por lo que pasó Kim de niño en el orfanato. Le decían que no diera problemas y que ocultara que no tenía padres. Tras morir sus padres, su primo lo metió en un orfanato y le robó la herencia. Quizás por eso perdió la fe en la humanidad, y aunque suele estar tranquilo, si alguien intenta controlarlo o presionarlo, es incapaz de contener su oscuro rencor. El monstruo gigante se pregunta con qué experimentar, primero mientras saca chispas de sus cuchillas. El prota le dice que pare, pero el bicho se ríe preguntándose por qué demonios debería parar. Con una sola patada, revienta el cuerpo del jefe dejando a todos en shock. Al mirar su ventana de estado, ve que una de las misiones está completa. La siguiente es en la aldea del bosque. El grupo de aventureros lo reconoce. Es el tema número 1 en la comunidad de cazadores, el jugador avanzado. En el sótano del gremio, el lacayo del jefe habla con Chinan Wang, el director de gestión del gremio, mostrándole la evaluación del prota. El director flipa de que alguien recién salido del tutorial tenga 2 atributos, de rango B. Mayong dice que es prácticamente un monstruo y pregunta si quiere que se encargue de él. Ya saben que el protagonista invadió una de sus mazmorras y comentan que debió ser humillante para el director. Si el prota es tan fuerte, quizá no baste con darle una lección y tengan que matarlo, pero lo hará con discreción ya que su jefe está ocupado con asuntos en China. La cosa está complicada. Hace 2 años, cuando se formó el gremio P, monopolizó casi la mitad de las mazmorras de China. El líder, tras ese éxito, solo lleva 4 años fuera de la torre, y todos sus miembros de alto rango son famosos por sus monstruosas habilidades. Pero lo más impresionante es que la identidad del líder del gremio y cazador de rango S es un misterio. Como están tan ocupados con sus líos en China, ahora pueden planear cómo encargarse del protagonista. Mientras nuestro héroe que hace fotos está alucinado con el avance de la tecnología, le hace una foto a su amigo flipando de que pueda jugar a juegos en el móvil. Su amigo le dice que la mazmorra, que quiere conquistar, la gestiona su gremio, pero el jefe no está ahora. Kim, indignado, pregunta por qué, y él responde que fue derrotado hace semanas. El sistema en la vida real funciona distinto que en la torre. Allí los monstruos tardan un día en regenerarse, pero aquí siguen otras reglas. Los monstruos comunes se regeneran todo el tiempo, pero el jefe tarda en volver. El prota se asusta pensando que tendrá que esperar un mes entero. Capaz de vencerle, pero se calma al saber que solo quedan 2 o 3 días para que reaparezca. Le preguntan cuándo registrará su rango en la asociación de cazadores, ya que ese estatus le traerá ventajas. Patrocinadores y pasta. Al oír la palabra mágica, al prota se le iluminan los ojos. Pregunta emocionado cuánta pasta podría sacar. Le explican que depende del rango. Los rango B se llevan hasta 1.300.000 y los demás arriba mucho más. Él mismo gana 7 millones. Al día siguiente, Hayu va a la asociación de cazadores.
Junto a Sion, el recepcionista le pregunta si viene a registrarse. Al oír el nombre del prota, recuerda que es el tío que escapó tras 12 años y que Peter lo buscaba. Vaya aires que tiene. Le parece un novato arrogante. Ojalá su puntuación sea como mucho de rango B. Le entrega una caja el ojo de la verdad. Medirá su nivel y lo mostrará en un holograma. Cuando Hayu sujeta la caja y la luz aparece, el hombre flipa. Se queda de piedra con las estadísticas. Grita que eso no tiene ningún sentido. Y de nuevo las noticias sobre Hayu vuelan. La gente está que trina. En internet comentan que salvo la magia, todos sus atributos son de rango A. No existe nadie así en el mundo. De vuelta en el coche, Hayu alucina con lo rápido que corren las noticias. Sion le dice que era de esperar. Aparte de sus stats de monstruo, la lió parda en la mazmorra del gremio Aires. Sion le avisa que el gremio Aires ya debe haber reunido bastante información sobre él y que tras el aviso de hoy no se quedarán de brazos cruzados. Mientras le dice que tenga cuidado, él está a lo suyo con el móvil. De repente, se parte de risa, enseñándole la pantalla. En el juego que carga, sale un cazador en una pose ridícula, lleno de efectos cutres. Hayu con cara de palo le suelta: «¡Ese soy yo!». El silencio en el coche es épico. Le pregunta a Sion si no tiene nada que hacer porque vamos, los otros maestros de gremio siempre están liados y él parece de vacaciones. Sion asegura que está igual de ocupado, que solo se tomó el día para ayudarle. Pero el prota no se traga ni media palabra de ese cuento. De vuelta en el sótano del gremio Aires, flipan con la fuerza del prota. Mayang dice que tranquilos, que ha llamado a Chang'an, el cazador, a punto de convertirse en el número 1 de China. Ya en la aldea del bosque, Hayu y Sion esperan a que el jefe reaparezca. Mientras se adentran en el bosque, un tipo, a pocos metros, los observa con una sonrisita. El prota pregunta quién es, el que va con ellos. Sion responde que es un ayudante para recoger materiales. El prota no pilla muy bien a qué se refiere con eso. Sion le aclara que los objetos del jefe se venden por 20 o 35 millones. El prota alucinado pregunta para qué demonios querría alguien eso. Sion entiende que alguien con su pinta difícilmente lo comprendería. Se usan para fabricar armas y armaduras. El ayudante pide grabar la incursión explicando que con el streaming se saca una buena pasta. Como mercenario de élite, Hayu exige el 80% del beneficio. Siguen caminando por el bosque. Sion le da un mapa avisando que aquello más adelante se convierte en un laberinto. El prota, que no tiene ni idea de leerlo, lo tira sin más. Se acerca a un gran árbol, se gira y le dice al ayudante, le pide que grabe bien mientras suelta un puñetazo tan brutal que arrasa el bosque, abriendo un camino directo hasta el jefe, un ogro gigante. El ayudante alucina con el poder de Hai grabando sin parar. De un salto, el prota se pone a la altura de la cara del jefe, esquiva su golpe y trepa a su hombro. Le mete una patada que lo tumba. Ya en el suelo bajo la luna, lo liquida en cuestión de segundos. Un jefe de mazmorra menos. El cámara ya se frota las manos con su video viral. Pero desde un árbol alguien los vigila con una sonrisa malévola. Este hombre es Chang'an, que estaba analizando las capacidades de nuestro prota. Confirma que el título de jugador avanzado le viene como un guante. Sus stats físicos son una salvajada y sin usar magia. Sin embargo, ya ha visto cómo derrotarle. Mañana, cuando invada el pantano, será el momento perfecto para atacarle. El prota, ya en el lugar, siente que algo no cuadra. De repente recibe un mensaje al móvil. Es Swan, que está preocupada por él. A nuestro prota le da igual, él no le teme, ni al gremio de los herederos, ni a nada. Es demasiado fuerte. El día anterior, Swan le preguntó por qué demonios quería entrar en territorio enemigo. Él se limitó a decir que tenía asuntos pendientes. Ella insistió queriendo saber qué asuntos, pero él no soltó prenda. Le pregunta si lo hace solo, por chinchar a Aries. Él admite que un poco sí. Swan suspira. Sabe que no debería preocuparse, ha oído de lo que es capaz, pero es inevitable. Le ruega que intente evitar a los miembros del gremio. El pantano es de rango A y Aries seguro que espera a que el jefe reaparezca para invadirlo. El prota le agradece el consejo, pero su cara dice que no le hará ni caso. Ya en la mazmorra se cruza con un miembro del gremio que lo amenaza con su navaja. El tipo grita para intimidar mientras el prota recuerda las palabras de su amiga. Al ver al matón en guardia, se pregunta si es que nunca aprenden. Siempre igual llegan, le faltan el respeto y acaban recibiendo, por no tomarle en serio. El prota, ya harto, suelta que es el pan de cada día. El tipo se enfada y ataca. Acto seguido, una explosión. Después el protagonista se aleja tranquilamente pisando el fango del pantano. Un monstruo le observa desde el agua y en cuanto se acerca lo suficiente, se lanza a por él. Aparece un cocodrilo de más de 20 metros de largo. El prota flipa con su tamaño, pero recuerda que su piel es muy dura y resistente
y que sus dientes valen un dineral. El protagonista sonríe con malicia y carga contra el jefe dándole de lleno. Piensa que lo matará rápido para saquearlo todo, pero el monstruo intenta huir. Qué iluso lo agarra por sus dos colas impidiendo que entre al agua. La bestia desesperada oye al prota hablar de un ataque, el giro gigante, y empieza a darle vueltas en el aire antes de estamparlo contra una montaña. Sorprendentemente sobrevive y vuelve al ataque con instinto asesino. El prota le pregunta si acaso quiere otra paliza. Todo esto bajo la atenta mirada de Chang. El cocodrilo ataca. Ahí se prepara para el golpe final, pero sus piernas son atrapadas por unas cadenas brillantes. Es Chiang que le ataca a traición. Justo cuando el boss abre sus fauces para devorarlo, él reacciona con las manos para esquivar el golpe. Pero al mirar sus piernas ve unas relucientes cadenas rojas que lo atan. Confundido escucha a Shang Gang que desde una roca le explica que son cadenas mágicas perfectas para alguien como él, que no tiene ni gota de magia. Nuestro prota en el suelo le pregunta quién es. El tipo baja y se presenta. Lo ha enviado el gremio del heredero para encargarse de él. El prota cubierto de barro deduce que es un asesino del gremio, y aunque lo confirma, admite estar impresionado. Vio cómo lanzó al cocodrilo por los aires con una facilidad pasmosa. Sabe que es una bestia, pero con esas cadenas no podrá ni moverse. Ayun intenta liberarse, pero las cadenas ni se inmutan. Le explica que no son cadenas normales, sino mágicas, lo que implica que, para soltarse, necesita usar magia. Un plan perfecto para él que justo acaba de salir de la torre y no tiene magia. Ayun pregunta si está en apuros. Esto estresa al asesino. Dice que todos actúan igual al ser, sorprendidos fingiendo que no pasa nada. Y el prota sigue con su actuación, de indiferencia, lo que lo cabrea aún más. Desenvaina su espada y se lanza contra Hayun. Al tocarlo su espada, activa una habilidad que provoca una explosión tremenda. Cree que lo ha liquidado, pero cuando el humo se disipa, Hayun está intacto preguntando si se ha perdido algo. El asesino se queda blanco. El ataque no le hizo ni un rasguño. Intenta atacar de nuevo, pero un puñetazo lo manda a volar. Hayun se acerca, diciendo que debería haberle atado el cuerpo entero. Confundido pregunta cómo es posible mientras las cadenas se desvanecen. Hayun arranca el árbol al que estaba atado y lo levanta. Siendo un asesino ya sabe lo que se le viene encima. Y vemos cómo lo estampa contra el cocodrilo matándolo en el acto. Ante él aparece el aviso de misión completada, informando que su ventana de estado se actualizará. Mientras en el gremio Mayang descubre que Chang fue eliminado por el prota. El asesino y el árbol ya han sido engullidos por el pantano sin dejar ni rastro. Resulta que Shangang era un cazador con 2 estados de rango S y 7 habilidades. Alguien tan tocho perdió contra Hayun. Mayang está entre preocupado y estresado, pensando en cómo va a lidiar con él. De vuelta en casa, Hayun reflexiona en el sofá, suspira y abre su ventana de estado. Hay novedades, ahora puede escanear estados y tiene una invitación del sistema para ser un guardián temporal. No lo pilla del todo, pero le alegra que algo haya cambiado. Esperaba completar la misión y recibir info de la torre, pero en su lugar le llega una invitación que caduca en 2 horas. Se llega a casa y le pregunta si ha comido. Hayun aprovecha para probar su nueva habilidad de escaneo. Puede ver el estado de otros, pero no ve casi nada por el bajo nivel de la habilidad. Se cabrea un poco. Masculla que es inútil y CM cree que lo dice por él. Sentado en el sofá espera la actualización del sistema para saber más sobre la torre. Cuando el reloj marca las 12, todo se vuelve oscuro y él es teletransportado a una sala. Allí, una misteriosa mujer lo espera sentada. Frente a él, una chica con cara de póker le saluda. Dice ser su nueva asistente y le suelta que mientras siga vivo se verán las caras bastante a menudo. Al prota se le iluminan los ojos pensando que por fin resolverá sus dudas. Por fin sabrá por qué acabó encerrado en esa maldita torre. Se queda mirándola esperando a que ella suelte prenda, pero nada. No va a soltar prenda, y acaba por descubrir que ella solo contesta a su primera pregunta. Le lanza el dardo. ¿Quién lo encerró en el tutorial? Pero ella no puede responder. Su nivel de escaneo es una basura. Él se cabrea. Para obtener respuestas, necesita subir su nivel de escaneo. Vaya timo. Sigue intentándolo con otras preguntas, pero ella pasa de todo dejándolo frito. Tan estresado que le da un capón en la frente sin saber quién es o qué pinta ahí. Ni siquiera puede responderle a eso, pero le dice que hay una cosa que sí puede contarle. Los guardianes son aquellos que defienden. El prota suspira y se rinde. Le pregunta qué narices necesita saber. Ella le explica su situación actual. Como guardián temporal, al subir de rango obtendrá respuestas más detalladas. Él pregunta cómo ascender a guardián oficial, y ella le da la clave.
En 5 días una grieta aparecerá en su región. En lo más profundo de ella, encontrará una llave para subir su nivel. Con esa llave se convertirá en un verdadero guardián. Ya en casa le da vueltas a todo, decidido a hacer lo que haga falta. Al día siguiente se reúne con los jefes de gremio para soltar la bomba. Les explica que va a aparecer una grieta. Todos los presentes se quedan blancos. Una grieta solo puede significar una cosa: desastres inminentes. Mientras en la sede del gremio A, el director revienta la mesa de un puñetazo, le han informado de que uno de sus tipos más fuertes ha sido aniquilado. Está que trina y ordena no escatimar en gastos para su venganza. Exige que encuentren un mercenario aún más tocho que el anterior para liquidar a Hugh. Y tras acabar con él, su próximo objetivo será el gremio Pada. Sus miembros están cayendo a manos de una fuerza especial MK. Cambiamos de escena y vemos al prota flipando con un anillo. Una minucia que cuesta más de 2.000 millones y que se encuentra en laberintos. El prota pregunta qué diferencia hay entre un laberinto y una mazmorra. Le explican que en los laberintos hay artefactos, pero en las mazmorras solo recursos, ya sean de monstruos o piedras mágicas. Dicen que el anillo está encantado. Lo comparan con los objetos típicos de los videojuegos. Usando su habilidad lo analiza. Descubre que es un objeto de clase A, con poder de piroquinesis, pero poco más. Su habilidad es de tan bajo nivel que piensa que es una porquería. Decide que en cuanto acabe sus tareas tendrá que visitar un laberinto. Entonces recuerda la charla con la asistente y les pregunta si saben algo de una grieta. La palabra grieta hace que todos se pongan en alerta máxima. Básicamente el suelo se abre y de ahí sale una horda infinita de monstruos. Quienes lo han visto en persona lo llaman sin rodeos las puertas del infierno. Que la asistente lo mencionara con tanta calma le hizo pensar que no era para tanto. Se cabrea consigo mismo. Pregunta qué pasaría si se abriera una grieta en Corea. Todos se quedan pensativos. Probablemente podrían detener una de bajo rango, pero a costa de convertir toda la zona en un páramo desolado. Para enfrentarse a la grieta, mientras que el gremio A seguramente mande a un equipo de paquetes y se cuelgue la medalla. El prota mira el trozo de carne en su plato y les dice que coman bien y descansen, que se vienen curvas. Los deja a todos un poco rayados. Días después, en el aeropuerto, algunos notan un pequeño temblor. El seísmo se vuelve brutal y el suelo empieza a agrietarse. Una fisura roja se abre, creciendo hasta un tamaño descomunal. Mientras en un castillo lejano, un encapuchado se acerca a una enorme mesa circular y anuncia que la 9ª clase ha despertado. El tipo sentado a la mesa pregunta si está del todo despierta. Le aclara que aún no, pero que lo hará muy pronto. El momento es perfecto. Este hombre de aspecto demoníaco observa a Yona a ver de qué pasta está hecho. De vuelta en el aeropuerto, la gente está por el suelo aterrada por el temblor. Algunos consiguen ponerse en pie, pero otros caen de rodillas. Un helicóptero de las noticias alerta a la gente para que evacúe por la aparición de la grieta. El aeropuerto fue bloqueado y enviaron hunters, pero ríos de monstruos no dejan de brotar. La situación se descontrola. Parece una guerra total entre humanos y bestias. Avanzan sin piedad sobre la gente. Algunos desesperados no pueden hacer nada, pero un miembro del equipo usa una habilidad para atrapar a unos pocos y ganar tiempo. Para eliminarlos, como veterano le ordena al novato que se levante y siga luchando. Pero Jun, mientras masacra monstruos, se da cuenta de que esto va peor, pues los refuerzos no llegan. Da igual a cuántos maten, siguen apareciendo más. Tienen que atacar el origen exacto donde se abrió la grieta. El hombre oye un ruido y al girarse ve un esqueleto gigante. Se acerca. Es un monstruo de rango. A la gente pierde toda esperanza. Pero el esqueleto se lanza al ataque. El hombre grita que todos corran mientras intenta protegerlos del golpe, pero incluso defendiéndose, el impacto es tan bestia que lo manda por los aires hasta estamparse contra un coche. El esqueleto se le encara, listo para el golpe final. Pero en el último segundo, Hayu lo detiene. Con las manos en los bolsillos le mete una patada en la cabeza que la hace añicos. La gente lo reconoce. Esa ropa negra tan casual lo delata al instante. Es el jugador avanzado de las noticias. Al ver el destrozo que le ha hecho al esqueleto, abre la ventana de estado. Se da cuenta de que debe ir más adentro del aeropuerto para hallar la llave. La gente se acerca flipando de que tumbara a un esqueleto de un solo golpe, pero por esa distracción momentánea son atacados por una horda de monstruos. Viendo el panorama, Hayon piensa que puede echar un cable hasta que llegue la ayuda. Coge el bastón que usaba el esqueleto, salta, da un par de giros en el aire y lo lanza con todo contra la marabunta de monstruos que había allí, reventando a varios. La gente contempla esa destrucción y recupera la esperanza. Él puede salvarlos, pero el protagonista se larga de allí dejándolos
con todo el marrón. Les toca luchar y sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos. A pesar de luchar sin parar, empiezan a cansarse y los monstruos no se acaban. El general avisa que si se rinden ahora será una masacre para la gente que está fuera. En un momento de descuido es atacado pero la bestia cae de un solo tajo. El líder del gremio Su llega al rescate, pero esta vez con su katana y traje de samurái. Viene preparado. Junto a los miembros de su gremio, un estruendo tras una pila de coches capta su atención. Un monstruo muerto cae a su lado, y con él aparece Suan, acompañada por su gremio. Y para rematar también llega Su Quan. Con tanto pez gordo, el tipo cree que por fin está a salvo. Suan pregunta por Hayu. Se supone que él debía llegar primero. El hombre dice que ese jugador avanzado ya se ha metido en la grieta. Una actitud que sus amigos, claro, ya se esperaban. Menudo impaciente. Ya reunidos todos, comienza el contraataque. Sam potencia su escudo con una habilidad liderando la carga como buen tanque. Se abalanza sobre la horda de monstruos eliminando a varios de ellos. Con movimientos rápidos y letales, Sam también lucha mientras que Suon, que usa magia de rayo, lanza esferas de energía que explotan en un festival de luz. Los monstruos quedan fritos, mientras Hayon observa el abismo. Según le dijeron, necesita llegar a lo más profundo. Ve un camino que los monstruos usan para trepar y al mirar alrededor encuentra un coche. Se le enciende la bombilla. Le arranca las puertas al coche, las usa como escudos y salta hacia la horda. Un goblin que pasaba por allí intenta avisar a sus compañeros, pero es inútil. El verdadero monstruo aterriza en medio de la marabunta. Dejándolos aterrados, avanza por el sendero como un búfalo lanzando monstruos en todas direcciones. Algunos caen de nuevo al abismo y se da cuenta de que no está tan hondo. Tira las puertas que sostenía sin más y salta al vacío aterrizando sobre un colchón de monstruos para llegar al fondo. Allí ve acercarse a un monstruo rojo. Parece muy diferente a los demás, más fuerte y con cristales por el cuerpo. El escalador carmesí, un bicho que posee la llave que el prota necesita, así que va directo a por ella. Se lanza a por él con un puñetazo, pero el monstruo consigue esquivarlo y contraatacar mandándolo a volar. El prota, flipando, no tiene ni un respiro. El monstruo se le echa encima, pero Hayon logra esquivarlo a tiempo. Contraataca con una patada y un puñetazo en la cara, tumbando al bicho. El monstruo dice algo mientras le señala, pero el prota no entiende ni jota. Así que pasa de rollos y vuelve al ataque, pero el monstruo le para el puño con una sola mano y le devuelve el golpe. En esta pelea el prota las está pasando canutas. Al ver un corte en su abdomen se pregunta si debería usar esa habilidad. Se levanta y le dice al monstruo que ahora sí que la ha liado de verdad. Sin entender nada, ve cómo el prota adopta una pose de combate, como un verdadero artista marcial. Flashback a cuando Hayu estaba en la torre. Recordaba que en las pelis de artes marciales, la gente escapaba de sus pruebas tras alcanzar la iluminación. Sabía que era una flipada de película, pero siguió entrenando pues su esperanza de lograrlo era más fuerte. Al principio solo imitaba las artes marciales que veía en la tele, pero fue una pérdida de tiempo ya que sus puños no hacían nada. Pensaba que todo era en vano hasta que un día de repente logró decapitar a un monstruo de un solo golpe. Los stats que ganó en la torre convirtieron algo falso en realidad. Él intentaba olvidar esos días porque le daban una vergüenza terrible. Mientras se prepara, el monstruo ataca. Aun viendo venir el puñetazo, permanece tranquilo y utiliza una de sus técnicas. Bautiza su ataque como Furia del Emperador y le mete un puñetazo brutal a la bestia. El golpe es tan bestia que abre un boquete en las rocas. Al ver el estropicio, se alegra de que no haya nadie cerca porque esto de gritar los ataques da una vergüenza ajena increíble. Recoge la llave y su misión se actualiza. En 3 días volverá a verla y espera que esta vez ella sí tenga respuestas. De repente ve un pequeño dron sobrevolando su cabeza. Resulta que la escena se está retransmitiendo en el gremio de los Ayers. Todos flipan con semejante despliegue de poder. El jefe pregunta si de verdad es un rango E. Su asistente le confirma que son los resultados oficiales de la asociación. El jefe insiste, ¿acaso eso parece un rango E? Con magia subdesarrollada, sin objetos, ni armadura y en chándal ha logrado hazañas aterradoras. El jefe pregunta si ya tienen la información. Piensa que tanta fuerza bruta debe tener un límite y ordena que se preparen para eliminarlo. Al día siguiente, en la asociación de cazadores, los flashes de las cámaras apuntan a los líderes, y cómo no a nuestro prota. Les dan un premio por sus esfuerzos contra la fisura. Mientras todos van de etiqueta, el protagonista aparece con su chándal de siempre. Y encima, retransmitiendo en directo desde el bosque. Está encantado, viendo cómo un montón de gente sigue su streaming y no para de comentar.
Cuando le dan el premio, un tipo que parece del ejército le mira de arriba a abajo, analiza su ropa y le pregunta si necesita que le traigan un traje nuevo. Pero nuestro prota le responde con una bordería que lo deja echando humo. Tras recibir sus premios, pregunta si ya puede irse y antes de que puedan responder, sale pitando. A sus amigos ya ni les sorprende su actitud. Y es que nuestro prota es de los que no siguen las reglas de la sociedad. Nos vamos al castillo del gremio Hill en China. Allí, una mujer, en una enorme bañera de agua caliente, ve en la tele las imágenes del protagonista. Observa sus posturas y movimientos mientras lucha contra el monstruo carmesí. De repente sale del agua de un brinco y pregunta alarmada cómo se llama. Su asistente le dice que es el cazador Hayu, recién salido del tutorial. Ella ordena que averigüen todo sobre él desde su pasado hasta el presente. Mientras la asistente asiente, un hombre con un kimono blanco entra en la sala. La saluda y le dice que trae noticias sobre el sometimiento del gremio Wyon. Ella, sin ni siquiera mirarlo, le pregunta qué información es. Parece que lograron controlar todas las mazmorras de la región sur, pero un ejecutivo fue capturado por el gremio de los Heirs. Mientras se seca, ella dice que si un ejecutivo cayó en manos de inferiores, no merece ni estar en el gremio. Se ata el pelo y dice que es una vergüenza no poder controlar los gremios de su propio territorio. Todo esto mientras mira la pantalla. Ve al protagonista con cara de enamorada y dice que es un pequeño precio a pagar por mantener ese juramento. De vuelta en Corea, Swan le pregunta al prota si es consciente de lo famoso que se ha vuelto. Ahora es una figura pública, pero él no entiende lo difícil que puede ser. En Internet la gente publica noticias y comentarios maliciosos sobre él. Dicen que fue porque recoge el premio en chanclas y ropa de calle, y sale pitando de allí. A Jaon le da completamente igual, total, no piensa volver a verlos. Sigue viviendo a su bola con sus amigos preocupados por su futuro. Se levanta diciendo que se pira y cuando le preguntan a dónde va, responde que tiene una cita dejando a todos de piedra. El grupo se queda preocupado. Aunque salió de la torre hace poco, ya se ha ganado unos cuantos enemigos. Stian dice que no se preocupen. Sabe que es fuerte y no es como si fuera por ahí buscando jaleo. Acto seguido se va a un callejón solitario a esperar. De repente un fogonazo de luz envuelve su cuerpo y vuelve a la sala de la administradora. Le pregunta si su análisis ha mejorado. Ella responde que tras vencer al demonio carmesí pasó de rango bajo a rango inferior, lo que no le hace ni pizca de gracia. Ella le pide calma, que solo repite lo que le ordena el sistema. Le dice que la información a la que accede es básicamente la misma. Él se irrita aún más, pero ahora que es un guardián oficial, puede compartir las misiones que debe completar, y cuando las termine, podrá descubrir todo lo que quiera saber. Ahora que se ha convertido en guardián, su deber es detener a los escaladores que suban la torre. Él dice que estuvo 12 años atrapado y no vio ni a uno. Le corrigen, no se refieren a la torre del tutorial, sino a la de verdad. La torre que tiene 12 pisos y donde la Tierra es solo uno de ellos. Lo que debe proteger es el 9º piso, el planeta Tierra. Él solo quería saber quién lo encerró y ahora le endosan el marrón de ser el protector del planeta. Demasiadas complicaciones para alguien que solo buscaba vivir en paz. La admin le dice que si no para a los escaladores, el 9º piso será destruido, y con él su vida y la de sus amigos. El prota está ya harto de no tener elección, de tener que callar y obedecer. Ella intenta suavizar la situación, pero solo consigue enfurecerlo más, porque no le da una razón convincente. Para tener el título de administradora del nuevo sistema, está siendo muy blanda con él. Así que lo llama por su nombre, cambiando a un tono muy serio. Pero él le responde todavía más serio y ella pilla que ese plan no funcionará. Cambia de táctica explicando que si lo eligieron como guardián, fue por su propio bien, y añade que habrá recompensas que aumentarán cuantos más escaladores elimine. Ahora él habla con calma. Pregunta qué nivel de análisis necesita para saber quiénes crearon la torre y lo encerraron. Ella responde que su nivel de acceso tiene que ser más alto para obtener esa información. ¿Y a cuántos hay que matar?, pregunta. Pero no hay un número exacto. Para conseguir lo que busca necesita matar a 5 escaladores de alto rango. El demonio carmesí al que se enfrentó era seguramente de rango bajo. Con esto por fin empieza a entender cómo funciona el sistema. De vuelta en su casa, observa la ventana de estado. El único mensaje nuevo es que recibirá un aviso cuando aparezca un escalador. Todo ese rollo de que la Tierra está en una torre y él es el Salvador es muy complicado. Así que para simplificarlo todo, su misión es zurrar a unos cuantos monstruos hasta que descubra quién lo encerró. En medio de sus pensamientos, una llamada de Soan rompe su calma. Al responder, ella le avisa que está en un lío monumental y que encienda las noticias de inmediato. Al poner la tele, se topa con su cara en todos los canales, acusado del asesinato de un miembro del gremio de los herederos.
El prota vuela a casa de Su Kwang-han. Los móviles no paran de sonar, pero él descansa plácidamente en el sofá. Swan le dice que ya era famoso, sobre todo desde que salió de la torre tutorial. Tras limpiar la grieta, él solo su popularidad se disparó, pero con acusaciones de asesinato ahora, el mundo entero le observa. Él pregunta por qué tanto drama. Swan, echando chispas por los ojos, explota preguntando cómo no van a preocuparse. Al mirarla, una extraña sensación le invade. Es como si su propia esposa le estuviera echando la bronca, pero él nunca ha estado casado ni ha tenido novia, así que le suelta si a ella le gusta. Swan respira hondo, pero pierde los estribos y su poder de rayo se activa. Le pregunta si acaso cree que está de broma y que como diga otra tontería lo va a freír en el sitio. Sean aparece enseñando su móvil con un montón de llamadas perdidas de periodistas. Además, es el tema número 1 en Twitter. Su-Kwan dice que no es la primera vez que esto pasa y Sion se pone a leer algunos artículos. Las noticias, aparte de hablar de él, intentan hundir la reputación de los otros gremios, pero al protagonista parece no importarle lo más mínimo, dejándolos impresionados con su pasotismo. Su-Kwan le recomienda apagar el móvil como él y anuncia que la rueda de prensa empieza en 30 minutos. Los otros dos, que no sabían nada, le preguntan si ha planeado algo. Incluso se imaginan que pretende zurrar a los periodistas y declararle la guerra al gremio de los herederos. Al prota le decepciona la poca fe que le tienen, mientras San se parte de risa. En el gremio de los herederos, el director pregunta si todo va según el plan. Le responden que sí y le explican la jugada. A juzgar por la opinión pública, le será casi imposible librarse de esta. El director sonríe pensando que quien golpea primero gana. Ya es muy tarde para arreglarlo. Piensa ir siempre un paso por delante para acabar con Hayu de una vez por todas. En la rueda de prensa, los periodistas le acribillan a preguntas. Le preguntan si la información es cierta, si de verdad atacó al gremio. El protagonista, viendo a toda esa gente grabando, dice que no tiene ni idea de cómo funciona esto y que lo hará a su manera. Elige a un reportero que le pregunta cómo se siente. Él responde sin más menuda basura. Otro le pregunta si es verdad que asesinó a un miembro del gremio. Él con total sinceridad responde que sí, dejando a todos de piedra. Añade que no entiende por qué le tratan así. Solo rechazó su propuesta una vez y ya han llegado a estos extremos. Entonces proyecta el video de su encuentro con el asesino. La gente está alucinando con el giro de los acontecimientos y no apartan la vista de la pantalla. La conversación íntegra que tuvo con el sicario está siendo retransmitida. Le preguntan, ¿dónde se grabó eso? Él responde que en la mazmorra del pantano, donde fue a derrotar al jefe. La gente sigue sin creerlo, diciendo que la grabación podría estar manipulada, pero él, que ya se lo esperaba, se saca un móvil del bolsillo. Este móvil pertenece al tipo que intentó matarle. Él no sabe qué contiene exactamente, pues está bloqueado, pero ya encontrará la forma. Lleva el caso a la policía, alegando que como novato recién salido de la torre, lo único que pudo hacer fue defenderse. Afirma que al asesino se lo cargó un cocodrilo gigante en una emboscada. La gente allí se vuelve loca, anotando cada palabra para subirla a internet. Se marcha de allí molesto por tener que hacer tanto papeleo aburrido. El juego contra el gremio Ares ha dado un giro. El prota, antes acusado, ahora es aplaudido, mientras que el gremio Ares queda como un mentiroso. En su despacho, al director le hierve la sangre. Le dio la vuelta a todo con una simple grabación. Lo subestimó pensando que era puro músculo sin cerebro, pero esto no quedará así. En un restaurante, sus amigos alucinan con lo meticuloso que es. No se esperaban que él consiguiera una grabación y hasta el móvil del asesino. Pero el prota suelta la bomba. El móvil no era del asesino. De hecho, lo encontró por ahí tirado. Sus amigos dudan si lo demás es mentira también, pero él los corrige. Les asegura que la grabación es real. Como decían que SS era peligrosa, estuvo grabando audio todo el tiempo, pero no imaginó que serían tan útiles. Le dicen que si la policía pilla ese móvil y lo investiga, lo descubrirán, pero él explica que seguramente los tipos de SS vendrán a por él, y entonces simplemente los mandará a paseo a su peculiar manera. El gremio Ares tiene su sede en Estados Unidos. Es de los más grandes del mundo y tiene oficinas en muchos sitios, pero por lo visto ningún país les ha dado tantas mazmorras como Corea. Sea un mal plan o una mala propuesta, a él le da igual. Ellos tienen mucho que perder aquí. Él no tiene nada. Tiempo después, en un parking, Hyun le dice a Si-eun que se vaya sola. Necesita dar un paseo. Se mete en un callejón y se da cuenta de que lo siguen. Sabía que algo así pasaría si iba solo, pero no creyó que fuera tan rápido. Uno de los tipos se le acerca y le dice que alguien lo busca. Le ordena que lo siga.
El protagonista con calma le responde que no quiere. El matón dice que lo llevará por la fuerza. Hyun está impresionado. Vaya coraje tienen, mientras se pone a arrancar verduras del suelo. El ninja se enfada por su descaro y lo ataca con magia en ambas manos, pero frena el ataque fácilmente usando unas coles. Al ver al jefe por los aires, todos los ninjas se lanzan a la vez usando todo tipo de habilidades, pero ninguno de sus ataques logra ni siquiera arañarle la piel. En ese instante, el ascensor baja, y los esbirros se preocupan por quién será. El ascensor explota con un gran destello, y la guía del protagonista sale disparada por la puerta. Al ver la explosión, los secuaces se preparan para frenar al intruso. Nuestro prota aparece caminando entre el humo, con chulería suelta que se nota que aquí sobraba el dinero. Un esbirro saca su espada preguntando quién es y cómo ha entrado. Nuestro protagonista se presenta como la parca que ha venido a por ellos. Y mientras avanza hacia ellos en una sala cercana, una chica estaba atada con cuerdas de energía y cubierta de marcas. Sieun le pregunta si no quiere empezar a hablar, ya que su gremio la abandonó. La chica solo le lanza una mirada seria sin decir ni una palabra. Sieun le dice que deje de resistirse, que puede compartir los secretos del gremio. Información interna, pero ella se limita a observarlo, sin inmutarse ni decir palabra. Esto enfurece a Sen, quien ordena a su esbirro otra sesión. Pero uno de ellos advierte que podría no sobrevivirlo dudando de la orden. Sen ignora la advertencia. Dice que aunque no crea que ella vaya a hablar, deben forzarla a toda costa. El sicario acepta y se acerca a la chica. Pero justo entonces, un estruendo retumba tras la puerta seguido de una explosión. Sen queda impresionado. Oyen los pasos ligeros del prota. Hayen aparece. ¿Me buscabais?, pregunta burlándose de los cazadores. ¿Ya terminasteis con las cosquillas? De pronto se oyen gritos en las oscuras calles revelando la derrota de los cazadores. El último de ellos es sujetado del cuello por Hien mientras suplica por su vida. Nuestro prota sonríe. Pareces especial, dice, y le pide al cazador que lo guíe hasta quien lo busca. Llegan a un búnker en las afueras de Gwangju. Dos guardias comentan el esfuerzo del gremio por construir ese lugar y que todo se hizo con dinero sucio. Su compañero explica que solo allí aceptan a cazadores como ellos. Le parece hasta gracioso. El cazador asiente mencionando que tendrán una celebridad de visita. Su compañero lo confirma, se trata de Hayan. Discuten sobre lo mucho que sale en la tele, que es muy intrépido, pero que el equipo 1 lo atrapará. Entonces su colega dice que los jefes están molestos. Pregunta si no vio lo que el prota hizo en la conferencia. En ese instante, algo cae del cielo, a metros de ellos, reventando el suelo. Los dos guardias se preparan para la amenaza, y nuestro protagonista aparece, sujetando a su guía por el cuello. Confirma si es el lugar correcto. El guía asiente. Los guardias reconocen a Hayan mientras se preparan para cualquier ataque, mientras dentro un esbirro oye el alboroto de la entrada. Al mirar dentro de la habitación, ve a la chica sentada y atada mirándolo con calma. Nuestro prota se burla. «Ya tienes una invitada», dice justo detrás de él. El presidente pregunta por el equipo 1 sin entender cómo llegó allí. Hien confirma si era el equipo enviado a por él y dice que ahora mismo descansan como los sicarios de la sala de al lado. Le da al jefe dos opciones: recibir una paliza o sentarse a charlar. Mientras Sen está en shock, su socio saca una espada e intenta atacar a Hien. Pero el prota le da una patada directa y lo manda a volar. Tras derribarlo, Hien se mofa. Dice que la gente es muy agresiva incluso tras invitarlo. Pregunta si así tratan a sus invitados. Sen se ríe, recordando que decían que era rango A, mientras que los del búnker eran rango B, casi rango S, enviados a por él. Pero aún así todos cayeron ante el protagonista. El cazador recuerda el informe. Hayen detuvo el desastre él solo. Entonces lo comprende. Hayen era un rango S de élite. Al notarlo supo que ni siendo rango S podría con él. Nuestro prota le grita si está sordo. C por fin le hace caso. Yen le repite sus opciones. Por un instante C pierde los papeles, pero se controla y acepta hablar, aunque cara a cara. El presidente quiere medir su poder, sabe que es un pulso. No puede precipitarse, mientras Hayan quiere saber más. Así que empieza preguntando por la pasta. C se queda pillado. El prota exige una indemnización por todos los daños causados. No solo le mandaron sicarios, sino que encima le difamaron. Y añade que no piensa dejarlo pasar así como así. Se le pregunta qué quiere. El prota pide 10,000 millones por las molestias, y de extra unas mazmorras de principiantes. C explota de rabia. Le grita que se está pasando, pero Hayen lo ve un precio justo. Para su tamaño es una miseria. El presidente tiembla de ira contenida. Intenta mantenerse firme, pero reconoce que la cosa se complica.
El dinero es fácil, pero los derechos de las mazmorras no tanto. Sería darle el monopolio absoluto sobre los nuevos Hunters. Nuestro prota le provoca aún más. Quiere sumar un extra. 500 millones más por hacerle perder el tiempo. Se ataca. ¿Acaso le conviene tener mala fama con Aries? Le recuerda algo. Si fuera por dinero habría aceptado el trato que ya rechazó. Si se une a Aries tendrá todo el apoyo del mundo, incluidas las mazmorras. ¿A quién le pica la curiosidad? ¿Por qué tener un gremio así de enemigo podrían colaborar? Pero el prota lo corta. Están negociando su compensación. Y le recuerda que hacen todo esto con una rehén al lado. La chica sigue atada. Pregunta qué pensaban hacerle. El prota le dice que se relaje y lanza una advertencia. Si vuelven a tocarle las narices se arrepentirán. Se irrita. Le llama engreído, pero Hien insiste con su dinero. Le exige que deje de marear la perdiz. Se levanta y pregunta, ¿acepta los términos o prefieren pelear? En el piso de Sion aparece el prota y su amigo flipa. Le grita preguntando por la chica. Mientras, en un lugar extraño, un hombre camina entre ruinas. Su pelo está recogido. Se acerca a un castillo devastado. Observa la torre. Está llegando a la 9ª capa. De vuelta al piso, su amigo le cuenta todo lo que pasó y cómo la rescató. Sion recuerda el poder de Se, pero a Hien no le preocupa. Le pregunta por qué trajo a la chica. El prota lo explica. La necesita como garantía y le pica la curiosidad. Sion no entiende. Hien dice que es algo personal, pero Sion sigue preocupado. Decide ir a por botín, ya que hay muchos jefes sueltos. Hien observa a la chica, se fija en un tatuaje en su hombro. Poco a poco le resulta familiar. La regla del vacío es implacable, le obliga a olvidarlo todo, pero aún recuerda la máscara de calavera. Obsesionado se pregunta si es pura casualidad que esa chica tuviera un tatuaje idéntico a esa máscara. El prota abre su ventana de estado y descubre los datos de la chica. Se llama Hongling. Salvo por sus habilidades ve que no tiene nada de especial en sus estadísticas. Al no recordarla decide que lo mejor será preguntarle directamente cuando despierte. En ese instante Hien recibe un aviso: un escalador ha llegado a la 9ª capa. Por esto acaba siendo invocado a la torre en cuestión de segundos. Hien recibe la información y se queda helado intentando procesarlo. Al llegar al lugar se queja de que lo hayan llamado con tantas prisas. Ignorándolo, la directora le advierte que él está en camino. Esto deja al prota descolocado queriendo saber quién es. Ella explica que es el próximo escalador. Con un tono más serio, nuestro prota pregunta ¿qué clase de tipo es y cuándo aparecerá? La directora abre su ventana de alerta y se dispone a soltar la información, pero Sash Hien le da un coscorrón quejándose. ¿Por qué no decía nada sin la alerta? Ella le recuerda que no es culpa suya. Su rango de autoridad es bajísimo, como ya le ha dicho 1.000.000 de veces. Hien protesta porque la notificación es inútil y pregunta para qué lo han llamado. Ella explica que tiene un favorito de Asin, lo que deja al protagonista totalmente confuso. La directora aclara que este escalador será distinto a los demás y el guardián debe prepararse con antelación. Nuestro prota pregunta qué debe hacer. La directora le explica que necesita despertar su maná cuanto antes o de lo contrario la palmará. Esto emociona a Jaon, que se imagina a alguien de un nivelazo, pero ella dice que despertar el maná sería inútil. Si fuera de un nivel tan alto, podría significar la destrucción total del mundo. Y afirma que el prota no podría con esta crisis sin magia. Hien pregunta entonces si no sabe dónde pasará o si se podría crear una grieta. La directora explica que las grietas pueden aparecer o no, así que no conoce las posibilidades. Lo único que sabe es que un escalador depende de sus habilidades y logros. Con esto Hien deduce que llegará un escalador de nivel intermedio. El problema es la falta de información. Se irrita bastante con la situación y levanta el puño, lo que preocupa a la directora, que le pide que pare de darle en la cabeza. Le dice que tiene muy mala educación. Es que sus padres no le enseñaron a no pegarle a una chica tan mona, pero Hien le cuenta que sus padres murieron en un accidente de coche cuando era niño, que no los conoce. Al oírlo, la chica se incorpora para disculparse por su comentario. Nuestro prota la tranquiliza diciendo que le da igual y que no hace falta que se disculpe. Al escuchar esa respuesta, ella reconoce que Hien es, en realidad, una buena persona. De vuelta en la base del gremio, el prota se queja del método. Cree que hay algo raro, que es una estafa. Él recuerda que le habían dicho que sentiría el maná fluir rapidísimo. Swan le pide que tenga cuidado y no borre el círculo mágico, que cuesta 5.000 millones de won. Hien se queja, molaría poder hacerlo él solo, pero Swan le explica que jamás ha oído de un cazador que despierte maná sin la ayuda de un mago. También le advierte que su ayuda es vital para poder concentrar su poder.
Era la única forma de liberar su maná, pero el prota pregunta si una poción no lo arreglaría. A su compañera casi le explota una vena del cabreo con esa pregunta. Justo entonces aparece el amigo del prota preguntando qué demonios hacen. Llevaban ya el cuarto día de entreno y no había ni un mísero avance, lo que mosquea a Hayan. Creyendo que venía a provocarle, Suon le corta en seco. Solo estaba allí para darle un mensaje. ¿Acaso Hayan había montado un gremio? Habían recibido los papeles de creación, lo que dejó a Suon alucinando. Nuestro prota confiesa que con tantas mazmorras necesitaba poner algo de orden. Discuten sobre el nombre del gremio, pero él cambia de tema. Pregunta si la chica que salvó ha despertado ya, pero su amigo le dice que ella todavía sigue inconsciente. Hayan teme que esté en coma, pero Suon lo niega. La enfermera ya dijo que era por el trauma. Con esto el protagonista asume que solo puede seguir esperando. Sin embargo, ya está hasta el gorro. Días en el círculo mágico y su maná ni se inmuta. Dice que no sabe ni si ha funcionado. Su compañera sugiere algo más drástico. Y si buscan a alguien que penetre hasta el origen de su maná, Suon pilla la indirecta. Se refería a Naga Azumi y ella lo confirma. Esta charla deja al prota totalmente perdido sin entender la idea. Así que se lo explican. La maestra del gremio japonés, Azumi, tiene un poder único que usa la sangre de un hunter para potenciar sus atributos. Hayan se emociona. Sería mucho más fácil, pero cae en la cuenta tendría que viajar a Japón. Vaya coñazo, piensa mientras arrastra la mano por el suelo. Sin darse cuenta borra un trozo del círculo mágico. Suon entra en pánico total. Por esto los dos intentan calmarla. Mientras su compañera desata una tormenta eléctrica, a la vez en Tokio, frente al laberinto intermedio de Swami se oyen gritos de puro terror. La maestra Yumi se enfrentaba a un ser temible en una batalla perdida. Sus aliados piden ayuda, pero una cuchilla de energía vuela hacia ella. Yumi grita que lo esquiven, pero no reaccionan a tiempo. El golpe los alcanza de lleno, dejando a sus dos aliados prácticamente desintegrados mientras ella ve caer al resto. Yumi maldice su inutilidad. Es entonces cuando nota que alguien se acerca. El Climber se aproxima a la maestra arrodillada. Ella le exige saber quién es. Él le explica que esquivó su golpe de pura potra, pero que responderá. El problema es que no sabe qué nombre elegir. Los cazadores le han puesto varios apodos. Algunos lo llaman el Climber, otros el Destructor o incluso Demonio y Dios del Trueno. Pero su nombre favorito, dice, es Chinama, y tras eso ataca a Yumi. En ese instante Hayan recibe una alerta. El Climber alcanzó la 9ª capa en Swami. Al recibir la alerta ignora a Suon, que casi destroza el lugar. Le pide a su amigo que lo lleve. Rumbo al aeropuerto, Hayan no quita ojo de las noticias. Viendo el caos que se está montando, se pregunta si él podrá hacer algo. ¿Serviría de algo sin su maná despierto? Suon no entiende nada. Le pregunta por qué de repente quiere ir a Japón si antes se estaba quejando del viaje. Hayan se saca una excusa diciendo que tenía asuntos que resolver allí, pero su amigo le corta el rollo preguntando si tiene pasaporte, dejando al prota helado. En silencio se pregunta qué demonios va a hacer. Necesita ir a Japón cuanto antes. Su objetivo, enfrentarse al trepador. Poco después, en la sala de juntas de los cazadores de Japón, la tensión es máxima entre 4 figuras. Uno de ellos pregunta, ¿cómo es que Yi logró sobrevivir si la daban por muerta en las noticias? Yuni confiesa que fue gracias a un artefacto que poseía. El hombre insiste, ¿era Cho tan poderoso? Ella lo confirma. Y claro, la noticia de la muerte de un rango S ha sembrado el pánico entre los cazadores. Si ni siquiera Yumi pudo con él, los demás de su rango no tendrían ninguna oportunidad. Básicamente están acabados. Reconocen que la asociación de cazadores está en serios problemas y que necesitan ayuda externa con urgencia. Mientras tanto, las bajas no paran de aumentar. La asociación es incapaz de hacer nada. Pero en ese momento la tele muestra a Hayan en medio de un lugar destruido por Chi-Han. Izumi está alucinando. Se preguntan quién es. Hayan se acerca a Chi-Han, que lo estudia de arriba a abajo. Con su espada en mano intenta abrir la ventana de estado solo para ver que no tenía autorización. Comprende que ese truco no funciona contra los trepadores. Consorna le pregunta si ha salido de un drama histórico. Como respuesta, Chi-Han le dispara una cuchilla de energía. El ataque choca contra algo. Chi-Han se percata de que Hayan ha aparecido a su espalda listo para atacar. Logra bloquear el golpe con su vaina. Hayan le dice que no se ponga a lanzar espadazos a lo loco y que mejor responda a su pregunta. Tras esto, Chi-Han reconoce que ha esquivado bien su golpe y accede a contestar. Se presenta y acto seguido dispara otra cuchilla de energía que Hayan esquiva por los pelos. Al mirar atrás ve la tremenda explosión que ha causado. Nuestro prota reconoce que aunque es rápido, todavía puede seguirle el ritmo. Se dio cuenta de que el golpe parecía simple, pero la realidad era otra.
Era una ráfaga de cortes simultáneos para desintegrar completamente a su objetivo. Al comprenderlo, Hayan sabe lo que tiene que hacer, debe impedir que use la espada. Necesita acortar distancias, y en ese preciso instante, Hayan le asesta un puñetazo al trepador, destruyéndole la vaina y esta vez, dándole de lleno. El golpe estrella a Chi-Han contra un muro y el prota carga contra él sin darle un respiro. Chi-Han sonríe de lado. Hayan le parece interesante, con eso libera su maná, el cual empuja a Hayan. Al levantarse, Chi-Han le pregunta quién es porque es el más poderoso al que se ha enfrentado en años. Todos flipan con el maná que despliega. Mientras camina hacia el prota, su amigo pregunta por el percal. Le confirman que la crisis surgió hace 2 horas y por eso estaban esperando ayuda mientras duda si fue buena idea dejarlo ir. Entonces Seigan recuerda que su amigo salió disparado del avión sin decir ni mu. Se pregunta por qué tanta prisa. Piensa que quizá Hayan puede predecir dónde y cuándo ocurrirán las crisis. Mientras Hayan sigue esquivando los ataques, intentando acercarse y preguntándose qué habilidad es esa. Pero Chi-Han se burla. ¿En serio crees que esto es una habilidad? Y le explica. Yun será devastado por la tormenta de rayos mientras es hecho pedazos por la espada celestial. El escalador explica que no usa esas cosas que los bárbaros como él llaman habilidades. Yun siente el peligro mortal del golpe y sabe que tiene que esquivarlo. Aunque piensa en retroceder, se da cuenta de que solo le daría una ventaja a su enemigo, así que cambia de idea. Agarra a Chama por la ropa y le da un cabezazo para esquivar el golpe. El ataque deja al escalador aturdido. Yun se prepara para devolver el golpe. El protagonista usa el Rey Absoluto, una habilidad que golpea de lleno a su enemigo. Nuestro prota se pregunta si habrá funcionado, pero alucina al ver a Chama de pie lleno de maná y con un enorme brillo sobre su cabeza. Chama dice que Hyun no solo es interesante, sino también poderoso. Mientras camina hacia él, explica que este ataque nunca lo había usado desde que se convirtió en escalador y lo reta a defenderse. Yun reconoce el peligro mientras se acerca para intentar acortar la distancia. El escalador dice que esta técnica es la razón por la que lo llaman el dios del trueno. Con eso destruye el campo frente a él con una espada celestial y el rayo de la condenación. En la sala, Seon está impresionado. Dice que su poder monstruoso está fuera de toda realidad. Ese ataque destruyó todo en la zona, dejando solo un campo humeante. Chama reconoce la inteligencia de Hyun por haberse aferrado a él justo cuando blandió su espada. Aún así admite que el prota no salió ileso. Yun siente la corriente eléctrica de su enemigo recorrerle el cuerpo. Nota que el rayo sigue fluyendo por sus venas mientras no para de temblar. En ese momento aparece una ventana informando que ha obtenido maná y su rango mágico ha subido a E junto a varias alertas. Se pregunta qué está pasando y se aleja. El escalador se burla de él, otra vez preguntando si volverá a tener suerte. Nuestro prota entiende que eso no fue una habilidad del sistema, sino una técnica desarrollada por Chama. Recuerda que los chamas son como demonios de novela, con un nivel mágico perfecto y un control absoluto del maná. Chama le pregunta si aún piensa seguir luchando después de ver su técnica. Hyun le pregunta si cree que eso es suficiente para asustarlo. Chama se irrita diciendo que él no puede ser derrotado. El protagonista sabe que no puede vencerlo con su poder actual, pero se pregunta si tendría una oportunidad usando el rayo que lo energizó contra su enemigo. En ese momento recuerda que cuando estuvo atrapado en la torre por la maldición solo había una técnica que nunca pudo seguir, el King Gong, una técnica marcial usada solo por los mejores artistas marciales. Recuerda que las técnicas que usaba eran solo copias baratas de las novelas que leía para aprender. Con eso en mente, Hyun carga su maná y un par de alas aparecen en su espalda. El prota dice que Chama se convirtió en su maestro por 10 segundos, lo que lo impresiona. Las alas empiezan a girar alrededor del prota, que se concentra. Pide que le muestre lo que aprendió de su maestro. Hyun explica que su técnica consiste en acumular todo el poder mágico en un solo punto y hacerlo explotar. Y en ese instante usa la patada divina de destrucción extrema que explota contra su enemigo. La onda expansiva alcanza al dron espía que los vigilaba. El impacto lo derriba sin piedad mientras cae en picado. Su última imagen, Hayan imponente en el campo de batalla sin rastro de Chama. Una alerta del sistema confirma su victoria y la absorción de los datos. Obtiene información de mejora y derechos de estado. Acto seguido, otra alerta lo invoca para dentro de 10 días. Mientras en el castillo P, una mujer con el mismo tatuaje flipaba con la proeza de Hayan. Se pregunta si él podría ser su maestro. En ese instante revive el pasado. Recuerda estar en la torre a punto de ser devorada por zombies sin esperanza.
Cuando se rindió a la muerte, una figura enigmática apareció de la nada, con ropas viejas y una máscara de calavera aniquiló a todos los muertos vivientes. Aquel hombre le enseñó artes marciales y la senda del más fuerte. Ahora se pregunta cuál es la zona que les queda por conquistar. Su aliado le informa que es la mazmorra del gremio One. Si la toman, todas las mazmorras de China pertenecerán al gremio P. La líder les da un mes para conseguirlo para sorpresa de todos. Ella misma irá, pues juró darle a su maestro un lugar digno de él. La idea de reencontrarse con su maestro la llena de una euforia incontenible. Siente que debe darse prisa. De vuelta en Corea, Ayan se topa de bruces con un auténtico caos de gente. Una horda de periodistas lo bombardea a preguntas y flashes. Ayan, agobiado, les grita que se detengan de una vez. Seon piensa que él también tiene preguntas, pero Hayan le pasa el marrón. «Mi amigo responderá», grita, y todos los reporteros rodean al pobre Seon. Ayan aprovecha para huir dejando a su amigo maldiciéndole en silencio. Ya en la base se queja de que todo el mundo lo acosa con preguntas. Le pide a Seon que se encargue, pero de repente la ve a ella. La chica herida está de pie mirándolo, inclina la cabeza y le da las gracias. Nuestro prota recuerda su nombre Lin mientras escucha su historia. Lin explica que era una oficial del gremio P que fue capturada. La torturaron los errores tras intentar ocupar sus mazmorras. Ayan aprovecha para preguntar por el tatuaje de su hombro. Es el símbolo de los oficiales P, explica ella. El maestro dijo, ¿qué significa que solo el cielo está por encima de nosotros? El prota no lo pilla y Lin se limita a repetir las palabras del maestro. Recuerda cuando le hacían el tatuaje y el maestro le decía a Lin que ella estaba por encima de todos y lo demás bajo sus pies. Antes de que termine su relato, Hayan la corta visiblemente irritado. Su reacción asusta a Lin, que pregunta si ha dicho algo malo. Nuestro protagonista intenta calmarse. Esto es otro de sus errores del pasado. Esas frases de Lin eran las que él mismo decía en la torre, cuando creía que con artes marciales podría finalmente escapar de allí. Desarrolló el síndrome del segundo año imitando a protas de novela y anime. Ahora se da cuenta de que alguien está difundiendo su oscuro y vergonzoso pasado. En ese instante, recuerda a la persona que cree que es la culpable de todo. Antes de despacharla, Jiyen le dejó a Lin un recadito para su líder cuando volviera a su gremio, que ni se les ocurriera volver a buscarle, y su mirada dejaba muy claro que no iba de farol. Pasan unos días y de repente Jiyen aparece en un programa con Hayoung como invitado especial. Esto deja a Sua de piedra mientras ve la tele, preguntándose qué demonios hacía ahí. Seon le explica que el prota tenía que anunciar algo importante y que de paso barría para casa. Jiyen le dice al presentador que solo estaba ahí para promocionar algo. Suelta la bomba, ha creado un gremio y está reclutando gente, lo que deja a sus amigos todavía más flipando. Poco después, Seon se queja de que por culpa de ese anuncio en la tele, no esperaban semejante avalancha de gente. Su amigo le dice que ni de coña le ayuda mientras miran las enormes pilas de cajas con los currículums de los candidatos. Ante el marrón, el prota les hace un trato, ayuda a cambio de poder usar las mazmorras para novatos. Seon reconoce que solo Jiyen podría liar a líderes de gremios poderosos para que le ayuden a revisar papeles. Le pregunta si no se aburrirá con tanto lío, pero la respuesta de Jiyen es simple y directa: solo quiere hacer pasta. Jiyen explica que ya se forró con los pases de las mazmorras y que ahora, teniendo las suyas propias, ganará todavía más. Su amigo le pregunta si no tiene ya bastante y Sua dice que debe ser por algún trauma de pobreza. En mitad del papeleo rechazan a un cazador que se queja, diciendo que es un rango C con experiencia, pero Jiyen solo dice que vio su historial y no le gustó lo que leía justo antes de echarlo de la sala. En ese momento los demás candidatos flipan al ver a quien han rechazado y se preguntan cuáles serán los requisitos para ser aceptado. Mientras Jiyen observa su estado, admitiendo que, aunque no le molesta ser rango E, sí que tiene una personalidad egoísta. Nuestro prota reconoce que aunque se quejó de las habilidades que recibió, la nueva es una auténtica pasada. Recuerda su charla con A, quien le agradeció haber derrotado al trepador. Como recompensa le explica que potenciaría sus habilidades. Jiyen no sabía a qué se refería con eso. A le dice que añadiría una opción a la autoridad sobre el Estado y mejoraría el sistema de alertas. Jiyen no entiende qué es eso de la revisión de personalidad, preguntándose para qué serviría esa mejora. Pero pronto empieza a verle la tremenda utilidad durante las entrevistas con los candidatos. Cuando llega la siguiente, observa su estado y nota que tiene una personalidad oportunista. La descarta al instante. Luego mira a los candidatos de al lado y se da cuenta de que tienen mejores personalidades. Uno es amistoso y el otro tiene sentido del autosacrificio, lo que le emociona.
así que acepta a los tres. En el gremio que se ponen a dar saltos de alegría, nuestro prota cree que todo irá bien mientras cumplan con su papel de forma eficiente. Como a Guillén le entra, la pereza decide terminar las entrevistas. Su amigo le pregunta qué clase de reclutamiento dura solo hora y media. Él explica que eligió a miembros que no le robarían a la primera de cambio y con eso era suficiente. Seon le pregunta si los eligió tras ver sus atributos y Guillén le responde que no necesitan ser tan buenos, ya que el que va a pelear de verdad es él. Pregunta por qué no aparece ni un rango S en las entrevistas. Su amigo le aclara el percal. Los de rango S son una especie en extinción. Solo hay 5,000 en todo el mundo. El prota quiere saber su puesto. Su colega le dice que está en el 163. Swan en el 175 y el otro en el 161, lo que deja a Hien flipando. Pero le avisan, llegar al top 200 te convierte en famoso y todos quieren robarte el sitio. Una guerra de egos. En ese momento Hien se da cuenta del nivelazo de su amigo. Recuerda un gráfico de cazadores rango S con nombres tachados y pregunta lo evidente. Sanse lo explica, los nombres tachados son de cazadores que la palmaron. Nuestro prota se tensa. Se pregunta cómo es que caen tantos. La respuesta: la codicia por un objeto legendario. Buscan un artefacto para alcanzar el grado S+. Resulta que los cazadores tienen un límite. Solo pueden mejorar sus atributos hasta 3 grados por encima de su nivel inicial. Un tope que se establece al terminar la torre, pero se puede superar si consiguen un artefacto de grado S+ oculto en las entrañas del laberinto. Hien empieza a atar cabos. Entiende que el laberinto es un cementerio para los rangos S, pero la cosa no acaba ahí. Xian le cuenta que hay buitres que roban a otros cazadores que sí lo consiguen. Con este chanchullo surgen los asesinos de cazadores, un negocio muy turbio. Acaban expulsados del ranking con sus nombres borrados de la lista oficial. Desaparecen. El prota pregunta si los asesinos que le atacaron eran de esa calaña. Y bingo, Seon lo confirma. Hien ya sabe que a los SS les va el juego sucio, y ahora van a por ellos. Llegan a una de las 4 mazmorras iniciales que perdió el gremio SS, conocida como el pantano estéril. Nuestro prota avisa que se ventilará al jefe en un paseo. Un viajecito para que Seon se luzca. Al recordar que da dinero se le iluminan los ojos. Entusiasmado abre la puerta de la mazmorra y se topa con 2 tipos sentados, tomando un cafelito tan tranquilos que casi se atragantan al verlo. Entonces Hien sonríe. Recuerda haberles dado una paliza y no se corta un pelo, les pregunta si quieren más. Los otros se disculpan a toda prisa mientras Hien pregunta si puede entrar. Al fin y al cabo es el nuevo dueño del lugar. El guardia intenta ponerle pegas, que si el papeleo no está listo a Hien, se la trae floja y tienen que tragar. No les queda otra. En ese momento camina por la mazmorra con aire nostálgico. Hacía mucho tiempo que no estaba allí. De repente alguien se cruza en su camino, un tipo que parece encantado de verle. Hien se pone alerta. Otro asesino de los SS aclara que le envía Ars, pero el desconocido niega ser parte de ese gremio. Un grupo de gente se reúne a su espalda. La tensión se corta con un cuchillo. Entonces suelta la bomba. ¿Conoces al grupo de asesinos llamado Pandemonium? Un nombre que solo con oírlo provoca la desesperación entre quienes lo conocen. Pandemonium está formado por cazadores del top 100 del rango S, pura élite. Si reciben una buena recompensa, garantizan que el trabajo se completa. Son infalibles. Se les considera leyendas. Los rumores dicen que si te conviertes en su objetivo, es garantía de que no sobrevivirás. Pero a Hien todo esto le da absolutamente igual. Se encara con la ex número 52, Ana, y la llama por su nombre. Es una maga experta. Ana le apunta con su báculo indignada. ¿Cómo no sabes quién soy? Entonces Hien, con toda su chulería, le dice que no se venga tan arriba. Eso la enfurece. La maga, irritada con el protagonista, empieza a invocar un hechizo. Y mientras lo hace, presume de que fue gracias a sus maleficios que sus otros objetivos fueron aniquilados. Y sin más, la maga lanza un círculo de restricción mágica contra Hien. De repente, unas bandas mágicas rodean al prota, atrapándolo en el centro del círculo. Hien pregunta si sabe hacer círculos mágicos, y a Ana le fastidia que él parezca ignorar el peligro en el que está. Pero el prota admite que sabe perfectamente lo que pasa. Solo pregunta para decidir si debería matarlos a todos o no. Ese comentario deja a Ana helada de puro miedo. En ese instante todos se lanzan a por él para acabar con su vida. Mientras en la ciudad subterránea del gremio One, un ataque ha causado varias víctimas. Un cazador llamado Lee apenas se tiene en pie mientras alguien dice que esperaban mucho más. Una chica con ropas orientales se le acerca despacio, diciendo que está decepcionada, pues se suponía que él era un pilar clave del gremio.
Con eso Lee responde que aunque él esté acabado, sus líderes están por llegar dudando que ella pueda sola contra ellos. La chica muestra interés y le hace creer que ha bajado la guardia. En ese momento Lee intenta golpearla, pero lo esquiva sin despeinarse. Lee está impresionado y ella dice que aunque no es digno de su técnica, no quiere retrasar el encuentro con su maestro. Acto seguido usa su técnica de fuerza soberana extrema que manda a Lee a volar. Mientras camina entre los escombros, la chica comenta que es un día precioso. Recuerda el mensaje que un enviado le trajo de su maestro. Ella rememora que Lin logró encontrarlo primero, lo que la alegró y molestó a la vez, creyendo que su maestro la espera. Recuerda el mensaje y cree que él no quiere que vaya a buscarlo hasta cumplir su promesa. Por eso debe tomarlo todo lo más rápido posible y crear un lugar digno para él. De vuelta, en el gremio Irán, en la zona de Gwangju, Soan alucina al ver a Hayen trayendo a la maga asesina. Dice que trajo a alguien para arreglar el círculo y le pregunta si puede hacerlo. Ana, muerta de miedo, responde que sí. La chica pregunta si al lograrlo la dejará vivir. Hayen dice que decidirá según su rendimiento. Su amigo reconoce a Anya y Hayen nota que de verdad era una maga muy famosa. Con esto Soan pregunta cómo acabó trayéndola y el prota le cuenta lo que pasó en la mazmorra. Tras oírlo, ella está impresionada al saber que venció a los asesinos de Pandemonium. Entonces, recuerda sus atributos y se da cuenta de que no debería ganarles. Hayen se limita a decir que sus atributos son raros y no hay mucho que hacer. Recuerda que no serviría de nada preguntarle a Ie o Au, pues seguramente diría que su autoridad es baja. Dejando eso de lado, Hayen explica que solo necesita asustarla un poco para que trabaje como es debido. Con esto el protagonista recuerda cómo suplicaba por vivir ofreciendo sus habilidades para salvarse. El prota le pregunta si puede arreglarlo sin el báculo y ella dice que puede hacerlo sin la ayuda de habilidades básicas. Entonces le entrega su báculo y el rogue, ambos de rango S+, lo que deja a Soan alucinada. Luego Hayen le pide que cuide de Anya diciendo que le devolverá el favor. Tras pasar por una tienda se para frente a un edificio. Dice que es hora de agradecer los regalos. Al llegar al edificio, la recepcionista se queda de piedra al ver al protagonista plantado allí. Varios guardias se acercan para echarlo diciendo que es zona restringida del gremio A. Hayen le pregunta a Zen. Aprovecha que nadie mira y se pone a rebuscar en su bolsa de la compra, de donde saca un objeto que pone bate de la justicia. Dice que les ha traído un regalito y entonces enseña un martillo de juguete. Pregunta si quieren denunciarle después de la paliza. Nuestro prota golpea a los guardias con el martillo, dejándolos para el arrastre. Los otros alucinan al ver la que les ha caído y encima les provoca de nuevo. Les dice que qué agallas tienen por quedarse ahí parados solo mirando la función, y añade que se preparen para un viajecito al cielo, cosa que les acojona bastante. Mientras, en el despacho del presidente suena el teléfono. Son los guardias informando sobre Hayen. El jefazo lo único que oye son los gritos de sus hombres, lo que le hace comprender el poder absurdo de Hayen. Teme que la noticia del incidente se filtre y arruine la reputación de la empresa, así que piensa en llamar a refuerzos, pero desecha la idea para no quedar como un completo inútil. Antes de que pueda decidir nada, su puerta es simplemente arrancada de cuajo. El prota la revienta de una patada y entra en la sala como si nada. Con su martillo en mano suelta un cuánto tiempo. Y con esta escenita nuestro video llega a su fin. Si os ha molado, dejad un buen like y traeré la siguiente parte. Vos debes en la propiedad de música.